Estamos ahora con el doctor Carlos Gustavo Machicado y hoy día nos va a hablar acerca de una variable muy importante, el cambio tecnológico y la calidad del crecimiento. Doctor Machicado, ¿de qué trata su investigación? Bueno, en la investigación lo que tratamos de hacer es aproximar este concepto de calidad del crecimiento a través del cambio tecnológico. Y algo que es innovador en la investigación, que es algo que se está haciendo recientemente en economía, es justamente tratar de analizar fenómenos macro utilizando datos micro, ¿no? Y el fenómeno macro que utilizamos es precisamente el crecimiento, pero aproximamos el crecimiento con el cambio tecnológico usando datos de empresas, que son esta base de datos de empresas del Banco Mundial, ¿no? Que ha recopilado información para los años 2006, 2010 y 2017. Entonces, en base a esos datos, calculamos ciertos indicadores que nos den algún panorama de lo que es el cambio tecnológico y la innovación en nuestro país. ¿Cuáles serían los principales hallazgos en el área que usted investiga, que los quiere destacar? Bueno, hay varios hallazgos. Los más importantes, yo diría, es que si uno ve los rankings de Bolivia, por ejemplo, los rankings de innovación a nivel internacional y ve dónde está Bolivia, Bolivia está en los últimos lugares, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Si aparentemente aparecen nuevas empresas, se innova, etcétera, ¿no? Pero luego nosotros vamos un poquito más en profundidad analizando el tema de la innovación de productos y la innovación de procesos, ¿no? Y el marco teórico nos dice que lo que realmente te genera un cambio tecnológico es la innovación de productos, pero no puede haber innovación de productos si no hay innovación de procesos. Y los datos lo que nos muestran es que desde el 2006 hasta el 2017 ha habido un decaimiento en lo que es la innovación de procesos. O sea, las empresas han dejado prácticamente de innovar a nivel de procesos y por ende ha sido también muy baja o casi nula la innovación de productos. Otro resultado interesante también, que ha sido realmente sorprendente, que uno pensaría que donde más se innova es en el departamento de Santa Cruz. Pero los datos nos muestran que donde más se innova es en el departamento de La Paz, tanto a nivel de procesos como también a nivel de productos. Es interesante ver en la base de datos, si se ven cuáles son los obstáculos que indican las empresas para innovar. Y ahí resalta mucho los factores institucionales, ¿no? La política impositiva, sobre todo el 2017, ha sido algo que ha preocupado mucho a las empresas y obviamente ha desviado su atención de la innovación a el tema de la política tributaria. Y también está el tema de la informalidad, ¿no? Que afecta mucho, no tanto a las empresas grandes, pero sí a las empresas medianas y pequeñas, ¿no? Que obviamente no pueden competir con la informalidad y, bueno, obviamente menos van a poder innovar, ¿no? Estamos ahora con el doctor Carlos Gustavo Machicado y hoy día nos va a hablar acerca de una variable muy importante, el cambio tecnológico y la calidad del crecimiento. Doctor Machicado, ¿de qué trata su investigación? Bueno, en la investigación lo que tratamos de hacer es aproximar este concepto de calidad del crecimiento a través del cambio tecnológico. Y algo que es innovador en la investigación, que es algo que se está haciendo recientemente en economía, es justamente tratar de analizar fenómenos macro utilizando datos micro, ¿no? Y el fenómeno macro que utilizamos es precisamente el crecimiento, pero aproximamos el crecimiento con el cambio tecnológico usando datos de empresas, que son esta base de datos de empresas del Banco Mundial, ¿no? Que ha recopilado información para los años 2006, 2010 y 2017. Entonces, en base a esos datos, calculamos ciertos indicadores que nos den algún panorama de lo que es el cambio tecnológico y la innovación en nuestro país. ¿Cuáles serían los principales hallazgos en el área que usted investiga, que los quiere destacar? Bueno, hay varios hallazgos. Los más importantes, yo diría, es que si uno ve los rankings de Bolivia, por ejemplo, los rankings de innovación a nivel internacional y ve dónde está Bolivia, Bolivia está en los últimos lugares, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Si aparentemente aparecen nuevas empresas, se innova, etcétera, ¿no? Pero luego nosotros vamos un poquito más en profundidad
analizando el tema de la innovación de productos y la innovación de procesos, ¿no? Y el marco teórico nos dice que lo que realmente te genera un cambio tecnológico es la innovación de productos, pero no puede haber innovación de productos si no hay innovación de procesos. Y los datos lo que nos muestran es que desde el 2006 hasta el 2017 ha habido un decaimiento en lo que es la innovación de procesos. O sea, las empresas han dejado prácticamente de innovar a nivel de procesos y por ende ha sido también muy baja o casi nula la innovación de productos. Otro resultado interesante también, que ha sido realmente sorprendente, que uno pensaría que donde más se innova es en el departamento de Santa Cruz, pero los datos nos muestran que donde más se innova es en el departamento de La Paz, tanto a nivel de procesos como también a nivel de productos. Es interesante ver en la base de datos, sí se ven cuáles son los obstáculos que indican las empresas para innovar. Y ahí resalta mucho los factores institucionales, ¿no? La política impositiva, sobre todo el 2017, ha sido algo que ha preocupado mucho a las empresas y obviamente ha desviado su atención de la innovación a el tema de la política tributaria. Y también está el tema de la informalidad, ¿no? Que afecta mucho, no tanto a las empresas grandes, pero sí a las empresas medianas y pequeñas, ¿no? Que obviamente no pueden competir con la informalidad y, bueno, obviamente menos van a poder innovar, ¿no? Muy buenos días. Estamos con Ludwig Torres, quien es economista de la Universidad Católica Boliviana y quien tiene un doctorado en economía social. Doctor Torres, ¿de qué trata la investigación? Muchas gracias, Iván. La investigación en cuestión ve una relación poco explorada para la literatura boliviana que analiza instituciones, calidad institucional, desigualdad y crecimiento. Una de las cosas que se ha visto en su investigación es que la relación de la calidad, la desigualdad con el crecimiento, ¿cómo se dan esas variables y de qué forma enfocan en la investigación? Bueno, es una relación, una interrelación entre variables que requiere ser explorada de manera conjunta, de manera estructural. El crecimiento, como nosotros sabemos, tiene un comportamiento cíclico, entonces la serie larga analiza desde los 70s, un pico interesante hacia el primer declive del lustro 80-85, una recuperación hacia el 99 y un nuevo declive hacia el 2008 para un levantamiento del que conocemos y en 2020 que hay una reducción nuevamente. En cuanto a la desigualdad, los altos niveles de desigualdad que tiene el país, se dice una desigualdad elevada cuando es superior al 30%. Para nuestro caso estamos pensando desigualdades que estaban por encima del 50% y en el último decenio habría reducido a un 39% que todavía es considerado bastante elevada. Y finalmente el tema de las instituciones, verificando elementos de gobernabilidad, gobernanza, que también vincula libertades, corrupción y ciertos aspectos regulatorios. ¿La desigualdad afecta al crecimiento de manera negativa? Así es. Lo que demostramos en el documento es que la desigualdad tiene una alta injerencia en la calidad institucional y por ende también afecta el crecimiento. Elevados niveles de desigualdad son el reflejo de una baja calidad institucional que no permite ciertos elementos logren un mejor dinamismo en la economía y por tanto una afectación del crecimiento bastante marcada en las cuantificaciones que habríamos logrado. Muy buenos días, estamos hoy con Osvaldo Nina, quien es economista, tiene una maestría en la Universidad Católica
de Río de Janeiro y estudios doctorales en la Universidad Católica de Chile. Osvaldo, ¿de qué trata su investigación? Buenos días. Bueno, lo que hemos tratado de buscar con la investigación es ver la relación que existe entre el comercio exterior y la pobreza, ¿no? Generalmente, digamos, cuando hacemos economía, tenemos dos preocupaciones. Uno sería la demanda interna, el consumo interno por parte de la población, y otro es el consumo externo, la demanda externa. Entonces, la demanda externa está muy relacionada al comercio exterior y dependiendo de la dinámica puede contribuir, digamos, a la reducción de la pobreza, tanto en el mediano y en el largo plazo. Comercio exterior y pobreza. ¿Qué principales hallazgos encontró en su investigación? Lo que hemos tratado de hacer a un principio, a ver, digamos, cuál es el canal de transmisión de los cambios en el comercio, ¿no? Los cambios en el comercio se pueden deber, por ejemplo, a precios, se puede ver a innovaciones, al descubrimiento, digamos, de nuevas materias primas. Entonces, ese cambio en el comercio exterior, también a la geopolítica, por ejemplo, puede afectar justamente a qué, al nivel, a la calidad de vida, digamos, de aquellos que están relacionados con la producción de bienes que son exportables o bienes que son importados, ¿no? Entonces, hemos tratado de ver cómo es el efecto, ¿no? Y hemos utilizado, digamos, ver los mecanismos de transmisión, ¿no? Hay tres mecanismos de transmisión. Uno sería, digamos, los precios. En este momento estamos viendo que hay mucho contrabando de alimentos del Perú a Bolivia. ¿Y por qué? Porque los precios son bajos y eso ¿qué? Perjudica a los productores netos de esos productos, que puede ser papa, cebolla, pero también se benefician los consumidores porque adquieren a el producto a menor precio. Entonces, eso se llama el efecto de distribución, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Pero también hay el canal empresarial, porque digamos, el comercio te va a generar ¿qué? Mayores empleos, te puede generar mayores utilidades a algunas empresas y te puede generar mejores precios. Entonces también estamos viendo, digamos, el canal empresarial, donde vemos el comportamiento del mercado laboral, especialmente el mercado formal, ¿no? Porque son empresas las que exportan y hay empresas las que importan, pero como sabemos en Bolivia, casi el 60% digamos, es informal y el efecto es completamente diferente. Y el último es el canal gubernamental, ¿no? ¿A qué se refiere? A la recaudación que se puede tener de las exportaciones como de las importaciones, y eso cómo se los transfiere a los hogares, especialmente pobres, ¿no? Se ha visto que en los últimos 10 años, por ejemplo, se han creado algunas transferencias condicionadas y no condicionadas a las familias pobres que han beneficiado y han mejorado su calidad de vida. Entonces, aquí en Bolivia se ve claramente, digamos, la existencia de estos tres canales: el canal distributivo, el canal empresarial y principalmente el canal gubernamental. Buenos días, hoy estamos con Javier Aliaga. Doctor Aliaga, ¿de qué trata su investigación? Esta investigación tiene una motivación especial y es evaluar lo que nosotros entendemos como un crecimiento con calidad, que es un nuevo paradigma que está emergiendo para entender, es una nueva forma de mirar al crecimiento. En este marco de crecimiento con calidad, se pueden incluir varias dimensiones de análisis: la dimensión de crecimiento, la dimensión de productividad, la dimensión en que una política pública es amigable con el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, el crecimiento con calidad es una mirada multidimensional al crecimiento. Dentro de este marco de crecimiento con calidad, uno de los sectores más importantes que tienen que tener calidad es la infraestructura. Y dentro de esta infraestructura, el ámbito fundamental de análisis es la calidad misma de la tecnología, en este caso en el sector de telecomunicaciones, pero también su grado de inclusividad, entendiendo inclusividad como una mirada que profundiza el acceso, en este caso a la infraestructura, pero también la distribución de este acceso. Cuando estas dos condiciones se superponen, acceso y distribución de acceso, podemos decir que existe inclusividad. Entonces, esta mirada grande de crecimiento con calidad nos hace la gran pregunta si las telecomunicaciones están siendo inclusivas,
¿Cuál es el gatillador de esa inclusividad? ¿Será la inversión? ¿Será alguna política pública en concreto? ¿Cuáles son sus 3 principales hallazgos a lo largo de su trabajo de investigación? Yo diría que el principal hallazgo es que existe una hipótesis en la literatura económica que nos dice que cuando aumenta la inversión, aumenta el crecimiento, y ese crecimiento podría beneficiar más a los ricos que a los pobres en la medida que no existan mecanismos que permitan mejorar la equidad del acceso, ¿no? Esa es la hipótesis de base. Desde una perspectiva induccionista, lo que hemos tratado de hacer es verificar o refutar esa hipótesis. Lo que encontramos es que la hipótesis se confirma. Un primer hallazgo que encontramos es, primero, que efectivamente existe una causalidad positiva entre la inversión en telecomunicaciones y el crecimiento sectorial y crecimiento económico. Luego hacemos un análisis sobre cómo está mejorando el acceso y la distribución del acceso. Lo que vemos es que el acceso ha mejorado de forma sustancial, sobre todo a nivel urbano, no tanto a nivel rural, pero sí encontramos que no existe tantos avances en términos de equidad. Es decir, vemos acceso, pero no vemos tanta mejora en la distribución de ese acceso. Entonces, esos son como los hallazgos principales que nos permiten validar esta hipótesis. En síntesis, la principal conclusión sería que el sector telecomunicaciones contribuye al crecimiento, pero es débilmente inclusiva. Tiene desafíos fundamentales en cuanto a su equidad de acceso. Muy buenas tardes. Hoy estamos con la doctora en Economía, Beatriz Muriel, quien es directora ejecutiva del INESAT, para poder conversar acerca de la calidad del crecimiento y de los empleos verdes. ¿De qué trata su investigación, doctora? Lo que intento hacer es analizar cuán importante ha sido el crecimiento económico para generar empleos verdes, en términos de calidad del crecimiento económico. Y ahí un poquito comentarles qué son empleos verdes, ¿no? Porque no es una definición muy conocida en Bolivia. Por un lado son empleos decentes, es decir, estos empleos que tienen un salario justo, un salario estable, que tienen protección social, donde los trabajadores tienen todos los derechos laborales, pueden tener un diálogo propositivo con los empleadores y obviamente satisfacen todas sus aspiraciones laborales en la vida. Es más o menos un resumen de lo que se podría llamar empleos decentes. Por otro lado, son esos empleos que cuidan al medio ambiente. ¿Qué principales hallazgos encuentra en su investigación? Bueno, primero, si desglosamos, como explicaba anteriormente, vemos que en los últimos básicamente 15 años, mi análisis va desde 2006 al 2019, que no ha habido una mejora en general en los empleos decentes. Ha habido algunas mejoras en algunos indicadores, pero otros inclusive han empeorado. Con el tema incluso de lo que son empleos verdes, ni siquiera tenemos datos. En realidad lo que yo hago es algunas estimaciones, ¿no? Y esas estimaciones, en el mejor de los casos, estimamos que son 15,000 empleos verdes y por lo tanto esto resulta en que en términos de generación de empleos verdes, el crecimiento económico en Bolivia ha sido de baja calidad. Doctora Muriel, ¿qué metodología se utilizó en la investigación? Bueno, la metodología más importante fue de Ali y Song del año 2007, donde ellos hacen un análisis de crecimiento inclusivo y toman en cuenta 2 factores. Por un lado, la mejora que nosotros siempre vemos en los datos, que es una especie de mejora promedio o en porcentaje, ¿no? Por decir, el acceso a educación aumentó de 90 a 95%, ¿no? Pero también ellos toman en cuenta el tema de la distribución, que es bien importante, ¿no? Como le mencionaba, no solamente es importante ese 90
5%, sino si los más desfavorecidos se han beneficiado. O sea, si el porcentaje también, por ejemplo, del estrato poblacional más pobre ha tenido un salto cualitativo importante, por ejemplo, en el acceso a educación. Entonces también toma en cuenta el tema de distribución, que tiene que ver obviamente con desigualdad. La idea es que la desigualdad se vaya reduciendo y toma en cuenta los dos factores al mismo tiempo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de dos temáticas ciertamente interesantes: desigualdades y coberturas en salud, que la investigadora del INESAT, Jimena Coronado, quien tiene una maestría en la Universidad Pompeu Fabra de España y quien es especialista en finanzas subnacionales, nos hablará acerca de su investigación. Jimena, ¿de qué trata su investigación? Cuando la CASI e INESAT se propusieron investigar y analizar si el crecimiento en Bolivia no solo ha sido inclusivo, sino también equitativo entre las personas, pues surge la cuestión del tema de salud, ¿no? Tenemos un clamor social acerca de este asunto y sabemos también que las políticas han dado pasos muy importantes. La cuestión era saber cuánto hemos avanzado, ¿no? Quiénes han mejorado el acceso en salud y a quienes ha beneficiado las mejoras de las últimas décadas, yo diría. La problemática principal en salud son los datos, ¿no? La ausencia de información. Así que el estudio se planteó el desafío de encontrar un indicador que de forma sintética y con información actualizada y disponible nos permita conocer la evolución del acceso a los servicios de salud de la población. ¿Cuáles son sus tres principales hallazgos, por favor? Pues yo, si tengo que escoger 3 puntos, Iván, yo plantearía lo siguiente. La evidencia, con la información que existe, concluimos de que hubo un proceso largo, principalmente concentrado en el primer quinquenio de la pasada década, de inclusión al sistema de salud de la población, ¿no? Además, este boom de inclusión al sistema de salud de la década pasada, en los últimos años, se ha concentrado en las personas del área rural, ¿sí? Han mejorado su situación. Sin embargo, preocupa mucho que existen algunos nichos, según la información que hemos analizado a 2019, desde el 2016, en un rango del 2006 al 2019, preocupa mucho que hay grupos rezagados en la inclusión de salud, particularmente mujeres ancianas de baja educación que aún no mejoran su situación relativa respecto al resto de la población en cuanto a acceso a servicios. Buenas tardes, estamos hoy con Ernesto Yáñez, quien es doctor en Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, para que nos explique acerca de su investigación Equidad y Oportunidades Educativas, una evidencia de 2 décadas, entre el 2000 y el 2019. Doctor Yáñez, ¿de qué trata su investigación? La investigación básicamente se enfoca
en profundizar un poquito el análisis del vínculo que existe entre este periodo de crecimiento que hemos tenido a partir del 2005-2006 hasta el 2014, donde hemos empezado a ver una ralentización de la tasa de crecimiento, y cómo este crecimiento se ve reflejado en mejores oportunidades para la educación. Al mismo tiempo, queremos indagar si estas mejores oportunidades se han distribuido de manera equitativa en la población. Es decir, lo que queremos ver es si el crecimiento que hemos tenido en este periodo puede ser tipificado como un crecimiento inclusivo. ¿Por qué equidad y oportunidades educativas, doctor Yáñez? Son dos elementos muy importantes. Cuando hablamos de oportunidades en general y educativas en particular, estamos hablando de aquellos elementos que permiten a los individuos mejorar su situación. En el caso de la educación es fundamental porque la oportunidad educativa no solamente permite al individuo mejorar su conocimiento, aprender más, sino que le abre las puertas para la movilidad social, por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista macroeconómico, una sociedad más educada tiene una mayor probabilidad de tener una tasa de crecimiento más alta y de mejor calidad. ¿Me puede mencionar 3 hallazgos importantes, doctor Yáñez, en su investigación? El primero es que no podemos negar que en este periodo, sobre todo a partir del 2006, el acceso, el tránsito y el egreso de la población en edad escolar ha mejorado sustancialmente. La escolaridad de la población en general ha mejorado sustancialmente y lo mismo las tasas de alfabetismo. Segundo hallazgo es que esta mejora en las oportunidades educativas se ha caracterizado por ser inclusiva y equitativa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que toda la población se ha beneficiado, pero en mayor medida aquellos estratos vulnerables que en periodos anteriores se habían excluidos de estas oportunidades educativas. Ese sería el segundo hallazgo. Tercer hallazgo vinculado con esto es el hecho de que el acceso no basta, ¿sí? El tener más graduados no basta, o el tener menos analfabetos no basta. Necesitamos una educación de calidad. Y los datos que hemos podido analizar nos muestran que lamentablemente la calidad no ha ido de la mano con este avance en acceso, egreso y progresión educativa. La calidad muestra señales claras que sitúan a Bolivia como uno de los países por debajo del promedio regional para primaria, que son los únicos datos que tenemos. Pero si inferimos que si esto es lo que pasa en primaria, lo más probable es que en el mejor de los casos estemos igual de mal en secundaria. Entonces hay un problema en términos de calidad de la educación que se identifica para primaria en su investigación. Definitivamente, los datos del estudio que realizó el Ministerio de Educación y UNESCO el año 2017 dejan en claro que los niveles de calidad en educación en Bolivia son bastante bajos, cuestionables, digamos, ¿no?